Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. La semana pasada, Juan acaba de terminar de hablarnos del nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, así como Jesús nos ha amado a nosotros. Juan ha dicho que el que ama a su hermano, en el 2:10, miren el 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano está en la luz, anda en la luz, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero Juan también ha dicho que el que aborrece a su hermano, versículo 11, está en tinieblas, anda en tinieblas, permanece en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hoy en nuestra octava clase de la primera carta de Juan, y vamos a entrar a un nuevo pasaje. Nuestro pasaje se encuentra en el capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos 12 al 14. Ese es nuestro pasaje para esta noche. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Estos versículos nos muestran el estado o la condición espiritual en que se encuentran los destinatarios de la carta. Es decir, que en estos versículos 12 al 14 vamos a ver a cristianos que no abandonaron la iglesia de Cristo como los anticristos del versículo 19. Miren el 19, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estos anticristos, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron los anticristos para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los hermanos que vamos a ver en los versículos 12 al 14, ellos permanecieron en la iglesia de Cristo. No abandonaron la iglesia de Cristo. Los hermanos del versículo 12 al 14, ellos tienen comunión con el Padre, tienen comunión con Jesucristo. Los vamos a ver por qué. Número uno, porque sus pecados han sido perdonados, porque conocen al que es desde el principio, porque conocen al Padre, porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ellos y porque han vencido al maligno. Fíjense que los hermanos que vamos a ver hoy día, del 12 al 14, son hermanos que mantienen la verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo. Los hermanos del capítulo 2, versos 12 al 14, conocen al Padre, conocen a Jesucristo, han vencido al maligno, la palabra de Dios permanece en ellos. Entonces es un buen pasaje para esta noche, porque vamos a hablar de hermanos que han mantenido la comunión con Dios y la comunión con Jesucristo. Hermanos que no se dejaron engañar por los anticristos, hermanos que no se dejaron engañar por los falsos maestros, hermanos que no se dejaron vencer por el maligno en este pasaje. Así que es un buen pasaje para esta noche. Yo le puse por título La iglesia madura. Aquí encontramos a los hermanos maduros de la iglesia en Asia. Vamos a leer el pasaje, versículos 12 al 14. Y antes de leer el contenido, de explicar el contenido, voy a hacer unas 3 observaciones. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, ese es nuestro pasaje de esta noche. Conversando con mis hijos, con Pablo, con Masaru, con Raulito y otros, Daniel Román, Daniel Albarrán también, ayer, vi algunas dificultades en el pasaje, dificultades mínimas, pero son dificultades para un estudiante de la Biblia, como usted y como yo. Por ejemplo, la primera dificultad que vi fue en el tiempo en que Juan escribe. Me explico. Mira el versículo 12, os escribo, tiempo presente. Versículo 13, os escribo, tiempo presente, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo. Pero luego en el 14, ¿qué dice? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego os he escrito a vosotros. Os escribo, tiempo presente, os he escrito, tiempo pasado. Entonces, como estudiante de la Biblia, pensé si era importante el tiempo de lo que está escribiendo Juan. Os escrito indica algo presente, algo que está haciendo en el momento. Os he escrito es algo que escribió en el pasado. Entonces, la única solución que pude ver es que Juan os escribo, lo que está escribiendo en ese momento, y lo que os he escrito fue lo que ya escribió anteriormente. Son cosas mínimas, pero un estudiante de la Biblia como usted, un estudiante de la Biblia como yo, debemos observar los tiempos, os escrito, os escribo, tiempo presente, os he escrito, tiempo pasado. Esa es una dificultad mínima, pero hay que decirla cuando se estudia la palabra de Dios. La otra dificultad es que en el versículo 12, miren el 12, os escribo a vosotros hijitos, versículo 13, os escribo a vosotros padres, y versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La otra dificultad que tengo es esta. Juan le escribe a 3 grupos diferentes de la iglesia, llamados hijitos, el otro grupo los padres y el otro grupo los jóvenes. ¿Estamos hablando de 3 grupos de miembros de la iglesia de Cristo o estamos hablando solamente de 2 grupos en la iglesia? Esa es mi dificultad. Hijitos, padres y jóvenes. Yo decidí, usted puede discutir conmigo, no ahora, pero puede discutir conmigo. Yo decidí que Juan le escribe solamente a 2 grupos. El grupo llamado los padres, todavía no vamos a explicar quiénes son, y el grupo llamado los jóvenes, todavía no voy a explicar quiénes son. Pero el grupo hijitos, me parece a mí, que representa a toda la iglesia de Cristo a quien Juan le está escribiendo. ¿Por qué digo esto? Porque en toda la carta, cuando Juan le habla a la iglesia en general, en su totalidad, los llama hijitos. Miren el 2.1. Miren el 2.1, por favor. 2.1, hijo, la primera oración. Hijitos míos. Hijitos míos. En el 2.28. En el 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo. 2.28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. 4.4. 3.18. Hijitos míos, no amemos. 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y 5.21. Hijitos, guardados de los ídolos. Entonces, cuando Juan usa la palabra hijitos,
se refiere a la iglesia en su totalidad. Entonces, en nuestro pasaje de esta noche, hijitos se refiere a la iglesia en su totalidad, y padres se refiere a un grupo determinado, y jóvenes también se refiere a otro grupo determinado que está en la misma iglesia. Entonces, cuando Juan habla de hijitos, padres y jóvenes, yo creo personalmente que se está refiriendo a dos grupos de personas dentro de la iglesia. Repito, hijitos, Juan debe referirse a la iglesia en su totalidad, por todos los versículos que hemos visto. Pero padre es un grupo especial en la iglesia y jóvenes es otro grupo especial en la iglesia. Además, en el tiempo del Nuevo Testamento, las personas eran ancianas, padres, o eran jóvenes, pero nunca habían adolescentes, nunca habían intermedios. Entonces, decidí, por el contexto del libro, de que hijitos es una referencia a toda la iglesia en general, y padres es una referencia a un grupo determinado de hermanos, y jóvenes es una referencia a otro grupo determinado de hermanos en la misma congregación. Eso es lo que he determinado. Amén. La otra no le llamo dificultad, pero como estudiante de la Biblia, debo hacer las preguntas. ¿Por qué Juan usa tanto la repetición? A mí no me gusta que me digan las cosas dos veces, por si acaso. El Raúl lo sabe, Manzano lo sabe, Luis Cepeda lo sabe, Daniela Barra lo sabe. No me gusta que me digan las cosas dos veces. Pero Juan repite conceptos dos veces a cada rato. Miren el versículo 13, por ejemplo. La repetición de conceptos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Versículo 14. Os he escrito a vosotros porque habéis conocido al que es desde el principio. Dos veces os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Por qué Juan repite el mismo concepto, la misma idea a los padres dos veces? Algo quiere comunicarnos el apóstol. Lo mismo pasa con los jóvenes. Miren el versículo 14, 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Miren el versículo 14 ahora. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente una repetición. Dos veces a los padres. Habéis conocido al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. A los jóvenes. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. ¿Por qué esa repetición? ¿Por qué Juan repite las mismas ideas a los padres? ¿Por qué Juan repite las mismas ideas a los jóvenes? ¿Qué intención tiene Juan? ¿Cuál es la fuerza de repetir las cosas dos veces? Bueno, ahora vamos a comenzar nuestro estudio con esas observaciones. Simplemente son observaciones. Y lo que yo veo en primer lugar aquí, del 12 al 14, escucha bien, hermanito. La intención del apóstol es darle completa confianza, completa seguridad a los cristianos de Asia que ellos sí tienen comunión con el Padre, sí tienen comunión con Jesucristo. Darles completa seguridad, darles completa confianza de que realmente los pecados de ellos han sido perdonados. Darles completa seguridad, darles completa confianza de que ellos realmente han vencido al maligno. Hermanos,
Juan en esta noche, el apóstol, quiere darle seguridad, quiere darle confianza, quiere darle certeza a la iglesia de Cristo. Certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Certeza de que conocemos al Padre. Certeza de que conocemos a Jesucristo. Certeza de que la palabra de Dios permanece en nosotros. Certeza de que hemos vencido al maligno. Seguridad. Juan quiere darle a la iglesia. Amén. Entonces vamos a comenzar con el versículo número 12, estableciendo el texto en esta noche. Vamos a establecer el texto. Algo que no he dicho casi en ninguna clase es que cuando digo establezcamos el texto bíblico, estoy diciendo lo siguiente. Establecer el texto es decir lo que el texto dice. 2, explicar lo que el texto significa. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos los martes. Hemos tratado de establecer el texto bíblico, decir lo que el texto exactamente dice, pero tratar de explicar lo que el texto realmente significa. Y en eso, para eso necesitamos la gracia, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Versículo 12. Leamos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Yo quiero hacer algo como Juan con ustedes. Que quiero recordarles a ustedes, como Juan nos recuerda en esta noche, lo que oímos o lo que pudimos recibir al principio de nuestra conversión. Y quiero seguir este ejemplo de Juan, porque en el 2.7, viene en el 2.7, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Yo también quiero llevarlos a ustedes a lo que nosotros oímos desde el principio, a lo que nosotros recibimos desde el principio. Mira el 2.24. Mira el 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y miren el 3.11, por la palabra principio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Cuando Juan dice en el 2.12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, me recuerdan algunas cosas. Y quiero recordarte eso a ti en esta noche. Primero, quiero recordarte en esta noche que nuestros pecados eran una barrera, eran una separación, eran una muralla para tener comunión con Dios. ¿Cierto? Eso usted lo escuchó en el principio, ¿cierto? Lo escuchó. Nos dijeron por Isaías 59, versículo 2, que nuestras maldades, que nuestros pecados habían hecho una separación, una división entre nosotros y nuestro Dios, y que Dios se había tapado los oídos para no oírnos. Quiero recordarte en esta noche que nuestros pecados eran una muralla, eran una barrera, eran una separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero también quiero recordarte que Dios había prometido al profeta Jeremías, en Jeremías 31-34, que iba a ser un nuevo pacto, donde Él iba a perdonar nuestros pecados, iba a perdonar nuestras maldades, y nunca más Él se iba a acordar de nuestros pecados y de nuestras maldades. Juan, lo que está haciendo en estos momentos es recordándonos a nosotros y a la iglesia de Asia que nuestros pecados que nos separaban de Dios,
nuestros pecados que nos tenían esclavizados, nuestros pecados que nos tenían destituidos de la gloria de Dios, nuestros pecados que se enseñoreaban de nosotros, que nos dominaban a nosotros, que nos ensuciaban a nosotros, que nos contaminaban a nosotros, nuestros pecados fueron perdonados. Fueron perdonados por su nombre. Una verdad. ¿Por qué hoy día tenemos comunión con Dios? ¿Por qué hoy día tenemos comunión con Jesucristo? ¿Por qué hoy día tenemos comunión unos con otros? ¿Por qué hoy día tenemos vida eterna? ¿Por qué hoy día somos salvos? ¿Por qué? Digan. Porque nuestros pecados han sido perdonados, porque nuestros pecados han sido borrados, porque nuestros pecados han sido limpiados por Por eso tenemos comunión con Dios. Ahora, si hay, cuando dice Juan en el 2:12, os digo a vosotros, vuestros pecados han sido perdonados, es una referencia a nuestra conversión, a nuestro bautismo. Cuando nosotros creímos en Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos bautizamos en las aguas, en el nombre de Jesucristo, fue ahí donde Dios perdonó nuestros pecados. Fue ahí donde Dios nos dio el don del Espíritu Santo. Fue ahí donde tuvimos contacto con la sangre de Jesús. Recuerden que Ananías le dijo a Saulo de Tarso, en Hechos 22, versículo 26, ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fue en nuestro bautismo que nuestros pecados fueron perdonados. Hermana Karina podría decirnos en esta noche, y si después de mi bautismo llegase a pecar delante de Dios, ¿debo bautizarme nuevamente? Juan dice, no, tus pecados van a seguir siendo perdonados, tus pecados van a ser siendo limpiados, según el capítulo 1, versículo 9, que dice, que debería ser nuestra hermana, que debería ser un hermano ya convertido, ya bautizado, si llega, Dios no quiere que pequemos, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Pero si alguno llegase a pecar contra Dios después de ser bautizado, sus pecados pueden volver a ser perdonados, sus pecados pueden volver a ser limpiados nuevamente, sus pecados pueden volver a ser borrados nuevamente. Por lo que dice el 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, porque tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, tenemos una propiciación ante el Padre, Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios quiere que lo hagamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos vuelve a limpiar de toda nuestra maldad. Es decir, que después del bautismo, si vivimos arrepentidos delante de Dios, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios nos sigue perdonando, Dios nos sigue limpiando, Dios sigue borrando nuestros pecados todo el tiempo. Recuerden el verbo presente del 1:7 de Juan, acerca, nos limpia, tiempo presente continuo, nos limpia, tiempo presente continuo. ¿Qué dice el texto? Pero si andamos en luz, como en esta luz, tenemos comunión limpia de todo pecado. Sí, la sangre de Cristo continuamente nos está limpiando de todo pecado. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué sabemos que tenemos comunión con Dios? Juan dice, hijitos, les escribo esto porque vuestros pecados han sido perdonados. Piensen en esto. Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión unos con otros porque nuestros pecados, porque nuestras maldades han sido perdonadas. Amén. Amén. Quiero decir dos cosas acerca de este perdón.
Y quiero decirlo en esta noche, porque en mi vida cristiana he hablado con muchos cristianos, con muchos, que saben que Dios los ha perdonado, saben que Dios los ha limpiado de todo pecado, pero tienen un problema. ¿Saben qué problema? Todavía se sienten culpables delante de Dios. Todavía sienten el peso, todavía sienten la mochila, todavía se sienten culpables delante de Dios. Quiero decirte en esta noche algunas cositas que te podrían ayudarte a ti. En Isaías capítulo 6, vamos a Isaías capítulo 6, por favor, y luego vamos a ir a Hechos capítulo 3. Primero Isaías capítulo 6, porque esto es lo que hace Dios en el Antiguo Testamento y esto es lo que hace Dios en el Nuevo Testamento. El Dios inmutable, el Dios perdonador. Isaías capítulo 6, versículos 5 y 6, por favor, escucha bien lo que el ángel Serafín hace con el profeta Isaías. Hay dos palabras importantes ahí. Leamos, por favor. Isaías capítulo 6, versículo del 6 y 7. No, 5 y 6. Ya, el chamos me está corrigiendo en estos momentos. Ya pecó ya. 5, 6 y 7. Vamos a leer. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Ahí están los dos conceptos. Anótalo, por favor. Anótalo en tu mente. Anótalo en tu corazón. Dios quita tu culpa y Dios quita tu pecado. No solamente tu pecado. Dios quita tu culpa. Isaías se sintió mal. Isaías se sintió culpable y está bien. Pero cuando Dios nos perdona, no solamente perdona nuestros pecados, sino que Él quita la culpa nuestra, nos hace libres, nos liberta completamente, para que tú puedas mirar al cielo y no sentirte culpable. No tienes que sentirte culpable si Dios te perdonó tus pecados, limpió tus pecados, borró tus pecados. Él también quitó tu culpa. No debes sentirte culpable nunca delante de Dios. Él es tu padre. Eres su hija, eres su hijo. Lo mismo sucedió con Simón Pedro. Simón Pedro negó a Jesucristo 3 veces, con maldición, con juramento. Luego que cantara el gallo, dice el texto en Lucas, que Simón lloró amargamente. Lloró amargamente. Jesús perdonó a Simón Pedro, Jesús restauró a Simón Pedro, Jesús perdonó los pecados de Simón Pedro. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabemos que realmente Pedro se arrepintió? ¿Cómo saber que Simón Pedro realmente Cristo lo perdonó? No solamente lo perdonó, Cristo le quitó la culpa a Simón Pedro. Miren lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, por favor. Estamos hablando del mismo Simón Pedro, o 3 veces con juramento al Hijo de Dios. No conozca a este hombre, no conozca a este hombre. Y juró diciendo, no conozco a este hombre. Hasta que el gallo cantó. Pero Pedro, cuando se para a predicar en Pentecostés, Pedro dice esto 2 veces. Escucha bien, por favor, hermanita. Escucha bien, por favor, hermanito. 2 veces. Hechos capítulo 13, capítulo 3, versículos 12 al 14. Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis ¿Sí? y negasteis. Fíjate, subraya eso, a quien vosotros entregasteis, a quien vosotros negasteis. Ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron. Dice Pedro, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo Y al justo. y al justo. Mas vosotros negasteis al santo. Hermanitos, 2 veces Pedro dice, ustedes negaron al santo, ustedes negaron al justo. 2 veces. ¿Cómo tiene que haber dicho, según nosotros? Nosotros le negamos, ¿cierto? Pero Pedro jamás va a decir eso. Nunca Pedro va a decir, yo le negué, yo lo entregué, yo lo traicioné. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo lo perdonó. Jesucristo lo perdonó. Jesucristo lo salvó. Jesucristo lo restauró. Jesucristo lo limpió. Pedro puede pararse en cualquier púlpito y decirle a todos, mírenme, Pedro puede decirle a todos, ustedes lo negaron, yo nunca lo he negado. Él me perdonó, yo me arrepentí, yo confesé mis pecados, Él quitó mi culpa, Él quitó mi pecado, Él quitó mi culpa. Pedro no vivió con culpa delante de Dios, porque fue perdonado por Jesucristo. Nosotros los cristianos no podemos vivir con culpa delante de Dios. Cuando Cristo te perdonó, también quitó tu culpa. De hecho, cuando Pedro escribió Primera de Pedro, 30 años después, ¿saben lo que dijo él en Primera de Pedro 3:21? Miren Primera de Pedro 3:21, por favor. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, está hablando el mismo apóstol que fue perdonado, que fue limpiado y que Cristo le quitó la culpa. el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena. Hermanito, mírame por favor. Simón Pedro tenía una buena conciencia ante Dios, sin culpa, sin remordimiento, sin lamentaciones. ¿Me escuchó bien? Sin remordimiento, sin culpabilidad, sin lamentaciones. Pedro vivió, hermanito, Pedro vivió con una buena conciencia delante de Dios. Porque Cristo lo perdonó, porque Cristo le quitó la culpa a Pedro. Eso significa lo que dice el capítulo 2, verso 12 de Primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Nuestros pecados han sido limpiados. Nuestros pecados han sido borrados. Y quiero recordarte en esta noche que Dios prometió en Jeremías, y no me acordaré más de vuestros pecados. No me acordaré más de vuestros pecados. Él los perdonó, Él los limpió, Él los borró, Él los sepultó. Pedro lo entiende así. Pedro no vivió culpándose y golpeándose el pecho todos los días. Pedro vivió con una buena conciencia delante de Dios. Ese es el perdón, hermanos.
Por eso podemos tener comunión con el Padre, por eso podemos tener comunión con Jesucristo, por eso podemos tener comunión entre nosotros, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y termina el versículo 2:12, por su nombre, por el nombre glorioso, eterno de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es nuestro abogado, Él es el justo, Él es nuestra propiciación. Cuando dice por su nombre, indica por el nombre que los falsos maestros están negando. Miren el capítulo 3, versículo 23, para que usted recuerde este mandamiento, porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El 3:23 dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ese nombre, por su sacrificio, por su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Escúchame bien, hermano, escúchame bien. Al que no cometió pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos delante de Dios. Somos perfectos delante de Dios. Somos limpios delante de Dios. Somos perdonados delante de Dios. Somos nuevas criaturas delante de Dios. Eso somos por su nombre, por el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados. Amén, hermanitos. Amén. No vivamos con culpa, ni con remordimiento. Él nos perdonó. Él nos limpió. Él quitó nuestros pecados. Él nos acordará más de nuestros pecados. Y nos perdonó por el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso hoy día podemos disfrutar la comunión con Dios, la comunión con Jesucristo. Por eso tenemos vida eterna, por eso tenemos la salvación, porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Piensa tú, hermano, cuántos pecados, cuántas maldades Dios te ha perdonado, o Dios te perdonó. De cuántos pecados Dios te limpió. Y no hay pecados que Dios no perdone. No hay pecados que Dios no limpie. No hay pecados que Dios no borre. No hay. No hay pecados que Dios no te pueda perdonarte, que no te pueda borrarte. Y ya Él los perdonó. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por el nombre de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso en esta noche tenemos que dar una dosología. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eres el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras heridas. Eres el que nos rescató del hoyo. Eres el que nos llena de favores y de misericordias todo el tiempo. Amén. ¿Algún comentario del versículo 12? Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hermano, a mí yo creo que está un poco relacionado a esto, y a veces sucede en la iglesia que cuando alguien ha fallado a Dios y se arrepiente y pide perdón a Dios y a la iglesia, a veces la iglesia es la que no quiere perdonar al hermano, ¿verdad? Y cuán grave error a veces cometemos muchos, porque todavía seguimos señalando los pecados de aquellos hermanos, de los cuales ya se han arrepentido, y los seguimos crucificando cada vez que nos acordamos de ello, y los seguimos señalando, y olvidamos estos pasajes, ¿no? Que si Dios ya los perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar?
Sí, en mi clase de Filimón del día miércoles voy a hablar mucho sobre ese punto, Alejandro, porque a veces la iglesia tiene atado a un hermano que Dios ya desató en el cielo. Sí. Y voy a hablar mucho de eso cuando Onésimo regrese a la casa de Filimón. Sí, nosotros debemos dar gloria, debemos dar honra a nuestro Dios, porque nuestros pecados, los que nos separaban de Dios, los que no estaban, los que nos tenían destituidos de la gloria de Dios, los que nos tenían muertos, Él nos perdonó nuestros pecados. Él limpió nuestros pecados. Él borró nuestros pecados. Disfruta de la comunión con Dios, hermano. Disfruta de la comunión con Jesucristo. Y eso es lo que viene ahora. Mira el capítulo 2, versículo 13, acerca de los padres. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La misma idea, el mismo concepto. Sus pecados fueron perdonados. Ellos conocen al que es desde el principio. Ellos conocieron al que es desde el principio. Para un estudiante de la Biblia como ustedes, cuando dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, uno tiene que pensar a qué padres se refiere. Por ejemplo, si uno lee Hechos capítulo 7 y Pablo se paró a predicar a los judíos, les dijo, oíd vosotros padres a los judíos, a personas mayores de edad. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Efeso, en el 6:4, les dice, padres, criad y disciplinar a vuestros hijos en la amonestación del Señor. A esos padres se refiere a padres como yo, como usted, padres físicos, padres literales. En segunda de Pedro, cuando Pedro habla en el capítulo 3, versículo 3, acerca de vuestros padres, se refiere a los antepasados, Adán, Eva, Abraham, Isaac, Jacobo. Por ahí habla de vuestros mayores o vuestros padres, refiriéndose también a ancianos de una congregación, pastores de una congregación. Entonces usted como estudiante de la Biblia, yo como estudiante de la Biblia, cuando leemos el versículo 13, os escribo a vosotros padres, y versículo 14, os escrito a vosotros padres, usted tiene que pensar a qué padres se está refiriendo. ¿De qué clase de padres, en qué clase de padre está pensando el apóstol Juan? Gente mayor de edad, padres literales como nosotros que tenemos hijos, padres como pastores de una iglesia, padres como Abraham, Isaac y Jacobo, como los antepasados de los israelitas. Y esa es la pregunta. ¿Quién determina a qué clase de padre se refiere? ¿Quién determina eso? Usted lo sabe. ¿Quién lo determina? El contexto. El contexto determina en qué padres está pensando el apóstol Juan. Y vamos a ver la característica de estos padres. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, y aquí está la característica de ellos, porque conocéis al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Te llamó la atención el verbo conocéis y conocido? ¿Te llamó la atención? Mira el versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido. Pasado. Habéis conocido. Y mira el versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis. Conocen al que es desde el principio, en el 13, y habéis conocido al que es desde el principio, verso 14. Eso significa, bueno, el sujeto al que es desde el principio es una referencia a Jesucristo, es una referencia al Hijo de Dios, porque así comienza la carta, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio.
Entonces, estos padres habían conocido a Jesucristo, no personalmente, y seguían conociendo al que era desde el principio. Eso significa que estos padres tienen un conocimiento, tienen una relación, tienen una comunión con Jesucristo. Conocen realmente quién es Jesús. Saben del amor de Jesucristo, saben que Jesús es su abogado, saben que Jesucristo es el justo, saben que Jesucristo es su propiciación, saben que Jesucristo murió en la cruz, saben que Jesús vino para quitar sus pecados, para limpiar sus pecados, saben y conocen a Jesús. Habéis conocido, escúchame bien, habéis conocido y conocéis. Es decir, conocieron a Cristo cuando se convirtieron, siguen conociendo a Cristo ahora en el presente y continuarán conociendo a Jesucristo en el futuro. Ellos tienen verdadera comunión con Jesucristo. Ellos conocen realmente quién es Jesús, que es eterno, que es Dios, que estaba con el Padre, que se manifestó, que los apóstoles lo vieron, lo tocaron, lo palparon. Ellos conocen a Jesús. Saben que Jesús no cometió pecado, saben que Jesús es puro, saben que Jesús es justo, saben que Jesús dio su vida por amor a ellos. Ellos conocen a Jesús. Y la palabra habéis conocido y conoció es la misma palabra tener comunión con Jesucristo. Es la misma palabra conocéis a Jesucristo. Permanecen en Jesús, perseveran en Jesús. Tienen a Jesús en sus vidas. Y cuando hablo de tener, de permanecer, de estar, de conocer o habéis conocido, relación. Ellos tienen buena relación, íntima relación con Jesucristo, con aquel que es desde el principio. Entonces me parece a mí que los padres son hermanos adultos, hermanos mayores, hermanos con experiencia, los hermanos maduros de la iglesia de Cristo. Conocieron a Cristo en el principio y lo siguen conociendo. Hermano, ¿cómo comienza la vida de un cristiano? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Jesús dijo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Conociendo a Jesucristo. ¿Cómo continúa la vida cristiana? Lo que estamos haciendo en esta noche. Conociendo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a terminar nuestra vida cristiana? Conociendo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a pasar de esta vida a la otra vida? Cuando Él venga, lo conoceremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Siempre conociendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque queremos conocer a Jesucristo, queremos tener comunión con Jesucristo, queremos saber de su pureza, de su santidad, de su poder, de su amor, de su compasión, de su sacrificio, de su sepultura. Queremos conocer de su resurrección, de su ascensión, de que está sentado al trono en las alturas de su majestad. Conocer a Jesús. Estudiamos la Biblia porque queremos conocer a Jesús, tener una relación con Él. Y estos padres conocen al que es desde el principio. Conocen al que es desde el principio. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Algún comentario sobre los padres en este momento para pasar a los jóvenes? La madurez de los cristianos siempre se ve reflejada en el conocimiento que tienen acerca de Jesucristo, en el conocimiento que tienen acerca del Padre. Versículo 13. Os escribo a vosotros los padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros los jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Concentrémonos en los jóvenes ahora. La característica de los jóvenes. 2 veces dice en el verso 13, habéis vencido al maligno. Miren el 13, habéis vencido al maligno. Y miren el 14, habéis vencido al maligno. 2 veces dice lo mismo. Los jóvenes han vencido al maligno. Y vean el tiempo de nuevo. Pasado. Habéis vencido. Habéis vencido. ¿Se dieron cuenta? Me parece a mí que ellos vencieron al maligno cuando sus pecados fueron perdonados. Cuando Dios les dio vida y estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando Dios los trasladó de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, ahí fue donde vencieron al maligno. Es decir, que cuando nos convertimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Cristo perdona nuestros pecados, vencemos al maligno. Cuando Dios nos traslada de las tinieblas a la luz, vencemos al maligno. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, vencemos al maligno. Estos jóvenes, en el pasado, habéis vencido, en el pasado vencieron al maligno cuando entregaron sus vidas a Jesucristo a través de las aguas del bautismo. Siguen venciendo al maligno cuando confiesan sus pecados, se arrepienten y piden perdón a Dios. Esa es una cosa importante. Habéis vencido al maligno. Lo otro interesante es la palabra vencido, que después voy a explicarla, y la palabra maligno. Le dije a Raúl hoy día o ayer, es interesante que Juan no usa la palabra Satanás en primera de Juan. La palabra que más usa es maligno y diablo. Aquí la usa en el versículo 13, habéis vencido al maligno, y al final del versículo 14, habéis vencido al maligno. En el capítulo 3, dice el versículo 12, 3:12, no como Caín, que era del maligno. Y en el capítulo 5, versículos 18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se ha preguntado usted por qué Juan ocupa más la palabra maligno y no ocupa la palabra Satanás? La palabra diablo la ocupa 2 o 3 veces. En el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero Juan usa 5 veces la palabra maligno, 4 veces la palabra diablo, pero no usa la palabra Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué más énfasis en maligno, luego diablo y ninguna Satanás? ¿Algo quiere comunicar el autor? ¿Hay alguna intención en Juan para usar la palabra maligno y no la palabra Satanás? Lo que vamos a ver en nuestro estudio de Juan presiente que en este mundo
hay una fuerza maligna, destructora, dañina, mala, perversa. Y es interesante lo que estoy diciendo, porque cuando Juan habla de maligno, ¿de qué va a hablar el próximo martes en el versículo 15? ¿De qué va a hablar en el 2.15 el próximo martes? Del mundo, donde hay una maldad en el mundo. ¿Y de quién va a hablar el próximo martes en el verso 18? De los anticristos. Porque hay una maldad en los anticristos, hay una maldad en el mundo. ¿Y de qué va a hablar el próximo martes después? En el versículo 8, en el versículo 4, 3:4. Todo aquel que comete pecado. Y miren el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando Juan habla de maligno, él sabe que en el mundo en el cual vives tú, en el mundo que vivo yo, hay una maldad. En los anticristos hay una maldad también. En el diablo, que él peca desde el principio, hay una maldad también. Por eso me parece a mí que Juan usa la palabra maligno, porque él siente que los anticristos son del mal. Él siente que en este mundo hay un mal perverso, muy dañino. Él siente que el pecado es una maldad y es un daño para la iglesia del Señor. Juan ve la cosa así. El maligno, la maldad, los anticristos, que hay maldad en ellos, que hay engaño en ellos, que hay mentira en ellos. Juan siente eso, que en el mundo y sus deseos hay una maldad en eso. Los jóvenes han vencido al maligno, pero el primero que venció al maligno, el primero que venció al diablo, el primero que venció a Satanás, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, en Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al verso 12, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 12 del 7. Vean el sacrificio de Cristo. Vean que el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche, fue vencido por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el nombre de Cristo. Recuerde, ¿por qué digo esto, hermano? Porque en el capítulo 3 de Primera de Juan, Jesús apareció para deshacer, para destruir las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo, él vino a derrotar al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él vino a hacer eso, pero lo hizo en la cruz y en su resurrección. Veamos en el 7 al 12, por favor. Apocalipsis 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los moradores y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Jesucristo venció, destruyó las obras del diablo, los derrotó. Por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Él triunfó sobre los principados y los clavó en esa cruz. Los jóvenes han vencido al maligno cuando sus pecados fueron perdonados. La iglesia ha vencido al maligno cuando la iglesia decide amar a los hermanos y no odiar a los hermanos. Hermanos, escuchen por favor. Es que dañemos, rompamos nuestra comunión con Dios y con Jesucristo. Ese es su propósito. ¿Cómo lo sabemos? En la historia de Job, que usted conoce tan bien como yo, blasfemara contra Dios, hablara. Eso es lo que quería Satanás. Pero Job no blasfemó contra Dios, ni pecó con sus labios contra Dios. Lo que Satanás quería es que Job pecara con sus labios, blasfemando contra Dios. El maligno quiere que rompamos nuestra comunión con Dios, que rompamos nuestra comunión con Jesucristo y que rompamos la comunión unos con otros. Eso es lo que Él quiere. Sacarnos de la comunión con Dios, sacarnos de la comunión de la iglesia de Cristo. Que rompamos esa comunión, que rompamos esa amistad, esa relación que tenemos y gozamos hoy día con Dios y con Jesucristo. Aunque el maligno ha sido derrotado, aunque el maligno ha sido vencido por la sangre de Cristo, aunque estos jóvenes han vencido al maligno, aún existe la batalla, aún existe la guerra, aún existe la lucha, porque Pablo dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestes en este siglo. La batalla continúa, la lucha continúa. Yo quiero preguntar en esta noche, aunque la batalla continúa contra el maligno, contra el diablo, ¿cuánto poder tiene el maligno sobre el cristiano? ¿Cuánta autoridad tiene el maligno contra el cristiano? ¿Cuánto poder tiene el diablo sobre el cristiano? Mira el capítulo 5, versos 19, 18 de Juan. 18, por favor. 5:18 de Primera de Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermanos, el maligno ya no te puede acusar delante de Dios. Él fue arrojado del cielo. El que te acusaba de día y de noche ya no te puede acusar. 2, el maligno no te puede tocarte tampoco. No puede tocarte. No puede zarandearte como zarandeó a Simón Pedro. El maligno no tiene ningún poder sobre tu vida, ninguna autoridad sobre tu vida. El único poder que el maligno podría tener sobre tu vida, podría tener sobre mi vida, es el que yo le podría permitir en mi propia vida. Ejemplo, Satanás entró al corazón de Judas. Satanás llenó el corazón de Judas. Judas permitió que Satanás entrara a su corazón. Judas permitió que las tinieblas entraran a su corazón y traicionó a Jesús. Ananías y Zafira, el matrimonio de Hechos capítulo 5. ¿Por qué Satanás
llenó tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Este matrimonio cristiano permitió que Satanás entrara a su corazón y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del hermano que fue expulsado en 1 Corintios 5 por fornicario? ¿Se acuerdan? Ese hermanito regresó arrepentido a la iglesia de Cristo en 2 Corintios capítulo 2. Regresó a la iglesia arrepentido, entristecido. Pero la iglesia de Cristo en Corintio no quería perdonarlo, no quería recibirlo, no quería amar a ese hermano arrepentido. Y Pablo le dice a los corintios, perdonen a ese hermano, reciban a ese hermano, consuelen a ese hermano para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. ¿Cuál es mi punto? Cuando yo no quiero perdonar a mi hermano de corazón, cuando yo no quiero tener comunión con mi hermano, cuando no quiero reconciliarme con mi hermano, cuando no quiero amar a mi hermano, Satanás está ganando ventaja sobre mí. Estoy permitiendo que Satanás entre a mi corazón y que las tinieblas entren a mi alma. ¿Se acuerdan del texto que dice, airaos, pero no pequéis? Se lo saben de memoria, ¿eh? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no busco el perdón, cuando no busco la reconciliación, cuando sigue la enemistad, cuando sigue la división, cuando sigue la desunión, cuando sigue el conflicto, usted y yo le estamos dando lugar al diablo que entre en nuestras vidas. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. El maligno no tiene ningún poder sobre nosotros. Sin embargo, yo puedo permitir que Satanás entre a mi corazón, como los casos que he mencionado. Puede acusarte, pero puede usar. Tengamos cuidado. Quiero que levanten la mano solamente los que oran de esta manera. ¿Oras tú todos los días? Padre, no nos metas en tentación, mas líbrame del mal. Líbrame del maligno, Padre. ¿Es tu oración esa? Hoy día la gente no ora así, los cristianos no oran así. Líbranos del mal, Señor. ¿Se acuerdan en Juan 17? 4 veces Jesús dice, Padre, líbralos del mal. Líbralos del maligno. Padre, el maligno se metió al corazón de Judas. El maligno se arendió a Simón Pedro. Libra a mis discípulos. Protege a mis discípulos. Líbralos del maligno, Padre. Hermano, está bien que oremos. Líbrame de accidente. Líbrame de peligro. Pero tu oración principal es, líbrame del maligno, porque el maligno anda como león rugiente alrededor tuyo para devorarte, para destruirte, para que rompas la comunión con Dios, rompas la comunión de Cristo, para sacarte de la iglesia de Cristo, como sacó a los anticristos en el capítulo 2, verso 19. Eso es lo que quiere hacer él. Sacarte de la iglesia del Señor, que rompas la comunión de la iglesia del Señor. Líbranos del maligno, Padre. Protégeme del maligno. Esa es la oración a nuestro Dios. Amén, hermanitos. ¿Qué hora tenemos? Son 10 para la 11, son 10 para la 11. Vamos a terminar ya. Versículo 14. 2.14.
Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes vencieron al maligno. Los jóvenes son fuertes. La fuerza de los jóvenes. La fuerza de los jóvenes en Isaías 40 viene de Jehová. Él le da la fuerza a los jóvenes, Él le da la fuerza al cansado, Él le da la fuerza al que no tiene ninguna, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. La fuerza viene del Señor. Aquí, os he escrito a vosotros los jóvenes porque soy fuerte, y esta fortaleza, ellos se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la palabra de Dios permanece en ellos. La palabra fortaleció a estos jóvenes. Esta palabra fortaleció a estos jóvenes y esta palabra permanece en ellos. Es interesante en Primera de Juan, para tu nota, que la palabra de Dios permanece en ellos. En el 2.27, miren el 2.27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, la unción también permanece en ellos, el Espíritu Santo también permanece en ellos. Fíjate la palabra permanecer, la palabra permanece en ellos, la unción permanece en ellos, el Espíritu Santo también permanece en ellos. Eso lo vamos a ver después. Pero ellos son fuertes por la palabra de Dios. Hoy día le dije a Raúl en la mañana, si voy a forzar el texto con lo que voy a decir o no. Si voy a obligar al texto a decir algo que el texto no quiere decir. Y Raúl me queda mirando nomás. Porque aquí aparece la palabra de Dios. La palabra de Dios que fortalece a los jóvenes. Los hace fuertes. Esa ley espiritual que los hace crecer. Esa palabra que los santifica. Esa palabra que los limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. He guardado tus dichos dentro de mí para no pecar contra ti, Señor. Esta palabra los hace fuertes. El salto que quería tirarme de esta noche, solamente un pensamiento. Me gusta confesar mis pensamientos también. Les dije a Raulito en la mañana, mira, aquí dice, conocéis al que es desde el principio, en el verso 13, y al final del versículo 13, porque habéis conocido al Padre, al Hijo y al Padre. Pero aquí aparece la palabra de Dios, y aquí está mi salto. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? Díganos, ¿cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Esa palabra que permanece en ellos es la espada del Espíritu Santo. Efesios 6:17. Entonces, mi salto es que aquí hay una mención del Padre, habéis conocido al Padre, hay una mención del Hijo, habéis conocido al que es desde el principio, y, ¿cómo es la palabra que usamos? Y implícitamente hay una mención del Espíritu Santo, porque cada vez que recordamos la palabra, sabemos que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, estos jóvenes, estos padres, estos hijos, tienen una relación con el Padre, tienen una relación con Jesucristo y tienen una relación con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Borren eso, por favor. Bueno, son cosas que pienso para estar ahí en el texto. Los jóvenes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Son fuertes que han vencido al maligno. Hermano, Jesús, tu Señor, mi Señor, en el desierto, venció al maligno. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios moraba abundantemente en el corazón de Jesús. La palabra de Dios mora abundantemente en el cristiano. No te puedes, Catrina, nunca se divorcie de la palabra de Dios.
Deséala como leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación siempre. Ella te va a fortalecerte, ella te va a santificarte, ella te va a limpiarte. Deséala porque es más dulce que la miel, la palabra del Señor. Amén, hermanito. Por último, habéis vencido al maligno, habéis vencido al maligno. Los cristianos de Asia han vencido al maligno. 2 veces lo dice. Pero también los cristianos de Asia han vencido a los anticristos, han vencido a los falsos maestros. Miren el capítulo 4, por favor. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Para Juan, la palabra vencer, vencedores o victoria es una palabra favorita de Juan. La aprendió de Jesucristo cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo. ¿Y se acuerdan las 7 iglesias de Asia? El que venciere, el que venciere, el que venciere. Juan es un victorioso. Juan anda de victoria en victoria. Juan ha vencido al maligno por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Los jóvenes han vencido al maligno. Los padres también vencieron al maligno. Pero también vencieron a los falsos maestros. Mira el 4:4. Juan les dice en el 4:4, hijitos, hablando a toda la iglesia de Cristo, nuevamente, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los falsos maestros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos han vencido a los anticristos, no se dejaron engañar por los falsos cristos, no se dejaron engañar por los falsos maestros, los habéis vencido. Pero mira el capítulo 5, verso 5. Mira el 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los cristianos a quien Juan les escribe son victoriosos porque sus pecados fueron perdonados, porque vencieron al maligno, porque conocen al Padre, porque conocen a Jesucristo, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Ellos han vencido al maligno, ellos han vencido a los falsos anticristos, y ellos han vencido al mundo también. Cristianos victoriosos, cristianos triunfantes. Ellos no permitieron que el maligno, no permitieron que el mundo, no permitieron que los falsos maestros, no permitieron que el pecado dañara su comunión con Dios, rompiera su comunión con Dios. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos permanecieron con el Hijo, permanecieron con el Padre. Ellos se mantuvieron firmes. ¿Y por qué hablo de victoria sobre el mundo? Volvamos para terminar, 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el maligno va a usar al mundo para dañar tu comunión con Dios. El maligno, quien gobierna el mundo entero, va a usar a este mundo, los deseos de este mundo, para que tú rompas la comunión con Dios. La batalla continúa. ¿Por qué menciono a los falsos, a los anticristos? Por el 18, mira el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Estos anticristos van a querer engañarte para que tú rompas la comunión con el Padre y con Jesucristo. Ahí están también. El mundo está bajo el dominio del maligno. Los anticristos son del maligno. Y luego se va a levantar otra fuerza. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado se va a levantar contra ti, hermanita. El pecado se va a levantar contra Dios, se va a levantar contra ti, para que tú rompas la comunión con Dios. El mundo se va a levantar contra ti para que tú rompas la comunión con Dios. Los anticristos se van a levantar contra ti para que tú rompas la comunión con Dios. El diablo, quien peca desde el principio,
se va a levantar contra ti para que tú rompas la comunión con Dios. Esas son las fuerzas del mal, las fuerzas del maligno. Por eso te digo en esta noche, no dañes, mantente en comunión con el Padre, mantente en comunión con Jesucristo. Que la palabra de Dios te siga siendo fuerte. Cristo te da la victoria sobre el maligno. Cristo te da la victoria sobre los falsos anticristos. Cristo te da la victoria sobre el mundo. Eres un vencedor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al maligno. Cristo venció y destruyó las obras del diablo. ¿Y cuál es tu victoria? ¿Cuál es mi victoria? ¿En qué está basada nuestra victoria? Capítulo 5, verso 5. ¿Dónde está basada nuestra victoria? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al maligno? ¿Quién es el que vence a los anticristos? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Ese es el que vence al maligno. Ese es el que vence al pecado. El que pone su confianza, el que deposita toda su confianza, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que resucitó con poder entre los muertos para vencer y salir victorioso. Hermanos, mantengamos la comunión con el Padre. Mantengamos la comunión con Jesucristo. Que la palabra de Dios siga permaneciendo en nosotros. Que la palabra de Dios nos siga siendo fuertes. Hay victoria en Cristo. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y que desde esta noche podamos orar todas las noches, todas las mañanas, antes de salir de casa. Padre, líbrame del mal. Líbrame del maligno, Padre. Protégeme del maligno. Cuídame, Padre. Líbrame. Bajo tus alas quiero estar seguro. Bajo tu sombra quiero estar seguro, Señor. Protege a mis hijos del maligno. Protégelos del mal. Protégelos, Padre. Líbranos del mal, por favor. Que Dios me los bendiga, hermanito. Que Dios me los cuide. Amén, hermanito Alejandro. Amén. Amén, amén.